Es como una planta que necesita espacio para crecer y florecer. Si estás en un ambiente sofocante, se marchita. De la misma manera, si tu relación está sofocando quien realmente eres, ese no es el plan de Dios para tu vida. En Colosenses 2:10 se nos recuerda que están completos en Cristo. Eso significa que tu identidad no necesita venir de una relación, ya está establecida en Jesús. ¿Cuántas veces no vemos personas abandonando sus sueños, cambiando sus convicciones, alterando incluso su forma de adorar a Dios para encajar en las expectativas de alguien? Recuerdo a un joven que tenía un llamado claro para el alabanza. Su voz era un don precioso que edificaba a la iglesia. Pero cuando empezó a noviarse, su novia empezaba a hacer comentarios negativos cada vez que él cantaba. «Eres muy emotivo, necesitas ser más discreto». Poco a poco, él fue silenciando su don, perdiendo su identidad ministerial para agradar a alguien. En 1 Pedro 2:9, está escrito que somos una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo exclusivo de Dios. Esta es tu verdadera identidad. Si una relación te hace cuestionar eso, te hace sentir menos valioso, te hace dudar de quién eres en Cristo, eso es una señal clara de que algo no está alineado con la voluntad de Dios. La cuestión no es solo sobre la personalidad, es sobre el propósito. Dios te creó con características específicas para cumplir un llamado específico. En Jeremías 1:5, Él dice: «Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras, te aparté». Cuando necesitamos renunciar a ese llamado, a esa identidad única que Dios nos dio, para mantener una relación, algo está muy mal. Piensa en cómo te sientes cuando estás con esa persona. ¿Puedes ser auténtico? ¿Tus opiniones son respetadas? ¿Tus dones son celebrados? ¿O estás constantemente policiándote, intentando ser otra persona, sofocando quien realmente eres? Una relación bendecida por Dios te dará libertad para ser quien eres, celebrará tu singularidad, te incentivará a desarrollar los dones que Dios te dio. En Juan 8:36, Jesús dice: «Si el Hijo los libera, serán realmente libres». Esa libertad incluye la libertad de ser quien Dios te creó para ser. Si estás en una relación donde te sientes atrapado, donde tu identidad está siendo sofocada, donde tus dones están siendo disminuidos, eso puede ser Dios mostrándote que ese no es el camino que Él planeó para ti. 10. El tiempo de Dios y la confianza. En Eclesiastés 3:1, encontramos una verdad que transforma nuestra perspectiva sobre las relaciones. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entendemos o cuando duele esperar. ¿Ya te has dado cuenta de cómo a veces nos aferramos a una relación por miedo a quedarnos solos? En Isaías 40:31 encontramos: «No adquirimos ninguna tierra. Además, había 150 judíos y oficiales comiendo a mi mesa cada día. Se preparaba para mí un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días, un suministro abundante de vino de todo tipo. A pesar de todo esto, nunca hice una exigencia por la comida que se suponía debería ser dada al gobernador, ya que las demandas que recaían sobre el pueblo eran tan grandes». Ahora, ¿qué sucedió cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y el resto de nuestros enemigos supieron que yo había reconstruido el muro y que no había más brechas en él, aunque en ese momento yo no había colgado las puertas en los portones? Sanbalat y Gesem me enviaron diciendo: «Ven, reunámonos juntos en los poblados en la planicie de Ono». Pero ellos tenían planes de hacerme daño. Fui capaz de ver más allá de las apariencias. Así, envié mensajeros a ellos diciendo: «Estoy haciendo una gran obra, por eso no puedo descender. ¿Por qué debería cesar el trabajo mientras lo dejo y desciendo a ustedes?». Pero me enviaron este mensaje 4 veces, y respondí de la misma manera. Con discernimiento, no solo escaparía de su trampa, sino también no me distraería de mi trabajo. Era persistente en mi discernimiento. Entonces Sanbalat envió a su siervo hasta mí, como antes, por 5ª vez, con una carta abierta. En ella estaba escrito: «Se informa entre las naciones, y Gesem dice que tú y el pueblo planean rebelarse. Por tanto, según estos rumores, estás reconstruyendo el muro para que puedas ser su rey, y también has nombrado profetas para proclamar sobre ti en Jerusalén diciendo: hay un rey en Judá. Ahora estos asuntos serán reportados al rey. Entonces ven y consultemos juntos». Yo les envié diciendo: «Nada de lo que dices está sucediendo.
Tú estás inventando esto en tu propio corazón. Todos intentaban amedrentarnos diciendo, sus manos se debilitarán en la obra, y no será terminada. Ahora, por tanto, oh Dios, fortalece mis manos. No elaboré una defensa detallada intentando probar que Sanbalat estaba equivocado punto por punto. No desperdiciaría mi tiempo. No se satisface a hombres como Sanbalat con hechos, explicaciones y evidencias. Se les satisface cediendo a sus demandas, y yo me negué a hacerlo. Sanbalat no sería derrotado siendo llamado mentiroso. Yo tenía el discernimiento de que la estrategia de difamación era toda sobre miedo, y yo no cedería a eso. Ningún enemigo puede hacernos tener miedo. Todo lo que pueden hacer es intentar hacernos elegir el miedo, pero nos corresponde a nosotros rechazarlo. Sin embargo, los intentos de asesinato no terminaron. Cuando entré en la casa de Semaías, que estaba confinado en su casa, él dijo, «Reunámonos y busquemos refugio juntos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, pues vienen a matarte, y vendrán a matarte durante la noche». Pero yo dije, ¿un hombre como yo debe huir con miedo y esconderse? ¿Alguien como yo debe entrar en el templo para salvar? El fortalecimiento de mi voluntad, la profundización de mis relaciones. Esta prueba me está enseñando a valorar lo que realmente importa, a vivir más plenamente el presente, a depender más completamente de ti. La sanidad que buscaba era solo física, pero la restauración que estás realizando abarca cada dimensión de mi ser. Declaro con confianza que saldré fortalecido de esta prueba. Como el águila que atraviesa la tormenta para elevarse más alto, emergeré de esta experiencia con una nueva perspectiva, una fe más robusta, un testimonio más poderoso. Lo que el enemigo pensó para mal, tú lo estás transformando para bien. Las mismas circunstancias que amenazaban con destruirme se están convirtiendo en tus manos en plataformas para manifestar tu gloria y expandir tu reino a través de mi vida renovada. Concluyo esta oración con un corazón rebosante de gratitud. Gracias, Padre, por escuchar cada palabra, cada gemido, cada súplica. Gracias por tu fidelidad que permanece aun cuando mi fe vacila. Gracias por tu presencia constante que me sostiene en los días buenos y en los difíciles. Gracias por las promesas de tu palabra, que son el ancla de mi alma en medio de la tormenta. Pase lo que pase con mi salud física, mi confianza está puesta en ti, mi eterno sanador. Como el salmista declaró, el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor ha recibido mi oración. No dudo de tu atención ni de tu respuesta. Aunque la manifestación visible de la sanidad pudiera tardar, sé que has recibido mi oración y estás obrando de maneras que quizás no puedo percibir todavía. Esta certeza me da paz, me permite descansar en ti y continuar mi camino con esperanza, sabiendo que mi caso está en las mejores manos posibles. Que la bendición del Dios Trino sea sobre mí y sobre todos los que comparten esta oración. La protección del Padre, la sanidad del Hijo y el consuelo del Espíritu Santo. Que su presencia nos acompañe en cada paso del camino, en cada procedimiento médico, en cada noche de dolor, en cada momento de incertidumbre. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Me despido con una declaración de confianza y paz. Entrego a ti los resultados de esta oración, sabiendo que responderás según tu perfecta voluntad y tiempo. No me aferro ansiosamente a mis expectativas, sino que abro mis manos para recibir lo que tu sabiduría determine. Sea hecha tu voluntad. No es una frase de resignación. Cerca de la Puerta Latina, en el sureste de la ciudad. La estructura actual, rediseñada por el arquitecto Antonio da Sangallo en el siglo XVI y luego modificada por Borromini, marca el lugar tradicional del milagro. La capilla es un edificio octogonal de ladrillos rojos, cubierto por una cúpula elegante. En su interior, frescos ilustran la historia de Juan, incluido el milagro del aceite hirviendo representado dramáticamente por Lázaro Baldi. Aunque pequeña y a menudo ignorada, en los itinerarios turísticos convencionales, la capilla atrae a peregrinos cristianos
interesados en conectarse físicamente con este episodio extraordinario de la historia de la Iglesia primitiva. Excavaciones arqueológicas en el área han revelado estructuras romanas consistentes con el período de Domiciano, aunque no se ha descubierto evidencia concluyente del suceso milagroso en sí, lo cual era de esperarse, dada la naturaleza del acontecimiento. Durante siglos, se guardó en el altar de la capilla una pequeña ampolla de aceite, supuestamente conteniendo una porción del aceite milagroso. Aunque no puede verificarse la autenticidad de esta reliquia, representaba la conexión tangible que generaciones de cristianos buscaban con eventos fundamentales de su fe. La supervivencia de esta capilla a lo largo de los siglos, a pesar de guerras, invasiones y el colapso de estructuras mucho más grandes a su alrededor, parece apropiada para un lugar que conmemora la supervivencia milagrosa del último apóstol. Los relatos históricos sugieren que después de sobrevivir al aceite hirviendo y regresar del destierro en Patmos, Juan vivió sus años finales en Éfeso, el centro urbano más importante de la provincia romana de Asia. En Éfeso, Juan sirvió como patriarca espiritual para las iglesias de la región. Las tradiciones conservadas por Eusebio y otros historiadores primitivos describen al anciano apóstol viajando a comunidades cercanas cuando su salud se lo permitía, fortaleciendo a los creyentes y ordenando líderes para nuevas congregaciones. Uno de los relatos más conmovedores de este período, conservado por Clemente de Alejandría y después por Eusebio, describe a Juan persiguiendo a un joven discípulo que se había desviado hacia una vida delictiva. A pesar de su avanzada edad, Juan siguió al joven bandido hasta su escondite en las montañas y mediante un amor persistente lo recondujo a la fe. Fue durante estos años que Juan probablemente completó sus escritos finales, el cuarto Evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se centraba en visiones cósmicas del futuro. Sus escritos posteriores destacaban el amor como el centro de la vida cristiana. Su Evangelio, notablemente diferente de los 3 sinópticos, revela una profunda comprensión teológica de la identidad de Cristo, forjada a lo largo de décadas de reflexión sobre lo que había presenciado. Sus epístolas repiten constantemente el tema del amor, fianza absoluta en el cuidado del Padre, incluso en la muerte. Esta palabra final establece un estándar para todos los creyentes. Esteban, el primer mártir cristiano, ecoaría estas palabras en su propia muerte: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, 59. Incontables cristianos a través de los siglos encontrarían consuelo y fuerza en estas palabras al enfrentar su propia mortalidad. El momento también revela la naturaleza trinitaria de la redención. El Hijo entrega su espíritu al Padre, habiendo completado la obra que le fue dada. Como observó un teólogo, en la cruz vemos al Hijo ofreciéndose al Padre a través del Espíritu Eterno. Hebreos 9, 14. Esta entrega voluntaria del Espíritu marca la transición de la humillación a la exaltación de Cristo. Como Pablo escribiría, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó soberanamente. Filipenses 2, 8, 9. Para nosotros hoy, estas palabras finales ofrecen un modelo de cómo vivir y morir. Nuestra vida debe estar caracterizada por la misma confianza absoluta en el Padre, por la misma disposición de entregar todo en sus manos, por la misma certeza en su cuidado soberano. La serenidad de Jesús en este momento final contrasta dramáticamente con la agonía anterior. La batalla fue vencida, la obra está consumada, y Él puede entregar su espíritu en perfecta paz. Es el cumplimiento de su propia promesa. Os dejo la paz, mi paz os doy. Juan 14, 27. Esta última palabra también nos enseña sobre la naturaleza de la muerte para el creyente. No es un fin, sino una entrega. No es una derrota, sino una transición a la presencia del Padre. Como Pablo afirmaría, partir y estar con Cristo, lo cual es inconmensurablemente mejor. Filipenses 1:23. Las 7 palabras de la cruz, culminando en esta entrega confiada al Padre, forman un testamento perfecto del amor, la misión y el carácter de Jesús. Juntas, nos muestran el camino de la redención, de la reconciliación y de la vida eterna en comunión con Dios. Las 7 palabras de Jesús en la cruz forman una sinfonía perfecta de amor divino, cada una revelando una faceta diferente de su misión redentora y su significado eterno para la humanidad. Contemplemos cómo estas palabras se entrelazan y continúan resonando en nuestras vidas hoy. Del perdón radical demostrado en la primera palabra,
a la confianza absoluta de la última, vemos un arco perfecto de redención, comenzando con «Padre, perdónalos», y terminando con «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Jesús nos muestra un círculo completo de reconciliación con Dios. Entre estos dos momentos, atestiguamos toda la profundidad del amor divino. La promesa al ladrón arrepentido nos revela la inmediatez y gratuidad que el Señor es Dios. Este pasaje nos muestra que incluso el más perverso de los reyes todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. El cautiverio de Manasés en Babilonia sirvió como un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un arrepentimiento genuino y a un cambio de corazón. Después de su regreso a Jerusalén, Manasés intentó deshacer algunos de los daños que había causado. Segundo Crónicas 33, 15 a 16 nos dice: Él retiró del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo que había colocado allí, así como todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor, y sobre él ofreció sacrificios de comunión y de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Estas acciones demuestran un cambio genuino en el corazón de Manasés y un deseo sincero de corregir sus errores pasados. Sin embargo, es importante notar que, aunque Manasés se arrepintió e intentó implementar reformas, el daño que había causado era tan extenso que sus reformas no fueron suficientes para revertir completamente el curso que había establecido para Judá. El texto bíblico nos dice que, aunque Manasés eliminó los ídolos y altares paganos, el pueblo, sin embargo, continuó ofreciendo sacrificios en los altares idólatras, aunque solo al Señor, su Dios. Segundo Crónicas 33, 17. Esto indica que, a pesar de las reformas de Manasés, las prácticas idólatras que había introducido estaban profundamente arraigadas en la sociedad de Judá. La historia de Manasés nos enseña varias lecciones importantes. Primero, ilustra el poder corruptor del pecado y cómo incluso aquellos criados en ambientes piadosos pueden desviarse drásticamente si no mantienen una relación personal con Dios. Segundo, demuestra la gravedad con que Dios ve la idolatría y las prácticas ocultistas, especialmente cuando éstas llevan a la explotación y al abuso de los vulnerables. Tercero, la historia nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso el más perverso de los pecadores puede encontrar perdón si se arrepiente genuinamente. Sin embargo, también vemos que, aunque Dios perdona, las consecuencias de nuestras acciones a menudo permanecen. Las acciones de Manasés tuvieron un impacto duradero que ni siquiera su arrepentimiento tardío pudo revertir completamente. Finalmente, la historia de Manasés sirve como un recordatorio sombrío de cómo las acciones de los líderes pueden tener consecuencias de largo alcance para toda una nación. Su reinado estableció un patrón de apostasía que, a pesar de las reformas posteriores de reyes como Josías, eventualmente llevó a la caída de Judá y al exilio babilónico. El cuarto y último rey en nuestra lista de infamia, afirmación de que este proceso no fue para destruirte, sino para prepararte. Todo lo que viviste este mes, cada emoción desbordada, cada recuerdo, cada sacudida interna, te llevó exactamente hasta este punto, y este punto es sagrado, es donde el cielo empieza a abrirse. Porque ahora lo sabes, no estabas siendo castigado, estabas siendo elegido, estabas siendo afinado, estabas siendo limpiado para que la bendición que viene no te quedara grande. Y por eso hoy sientes tu espíritu tan diferente, tan maduro, tan dispuesto, tan seguro de lo que mereces. Este cambio interno no es energía humana, es la respuesta divina a todo lo que resististe sin saber que estabas siendo examinado. Has llegado al final del ciclo, al cierre que tu alma estuvo presintiendo, a la puerta que se abre cuando el elegido por fin suelta lo viejo sin miedo, a este punto exacto donde el pasado pierde fuerza y el futuro empieza a respirar. Y mírate, elegido, mírate cómo llegaste. No llegaste roto, no llegaste vacío, llegaste más fuerte que nunca, más consciente que nunca, más alineado que nunca. Llegaste listo, y ahora lo que el cielo tiene preparado para ti no es pequeño, no es débil, no es pasajero. Es una temporada completamente nueva, una etapa donde tus pasos serán más estables, tu mente será más clara, tu corazón será más firme y tu dirección será más evidente que nunca, porque Dios no te llevó por este camino para dejarte igual, te llevó para impulsarte a lo alto, y lo alto
Ya está llamando tu nombre. Si esta palabra tocó tu espíritu, si sentiste que Dios te habló en cada frase, honra este momento. Dale like para que otros elegidos que están sintiendo este cierre también reciban esta confirmación. Suscríbete si quieres que sigamos caminando juntos en lo que Dios está despertando en tu vida. Y comenta, Dios me está preparando. Compártelo si puedes, porque otro elegido necesita esta luz antes de que el cielo se mueva. Unidad. Me encanta lo que somos juntos. Esa frase no pertenece al pasado, sino al recuerdo que se construye en el presente. No hablas de lo que ocurrió, sino de lo que significa. Así se transforma lo efímero en eterno. No es la técnica lo que hace inolvidable a una mujer, sino la conexión. No busca competir con imágenes vacías ni con modelos ajenos. Busca ser una presencia que permanece incluso cuando ya no está. Comprende que la intimidad es el escenario donde se revela la verdad emocional y que las palabras son los instrumentos más poderosos para dejar huella. Séneca decía que la palabra es el espejo del alma. Lo que dices en ese instante puede convertirte en una sombra pasajera o en una memoria viva. Usa tu voz con inteligencia, con calma, con verdad. Porque en la cama, como en la vida, no se trata de ser una más, sino de ser aquella que despierta algo imposible de olvidar. Comprender que las palabras no se quedan suspendidas en el aire, sino que viajan más allá del momento, que penetran la vida cotidiana y se transforman en ecos que vuelven una y otra vez. Cada frase dicha con presencia deja una huella invisible, un hilo que une el deseo y la memoria, incluso cuando la distancia o el silencio parecen dominar. Quien comprende esto maneja el lenguaje no como adorno, sino como poder. Cuando en medio de la intimidad dices, me fascina cómo me miras, no solo provocas placer inmediato, siembras en su mente la idea de que su mirada tiene fuerza, que es única. Desde entonces, cada vez que te vea, aunque sea en un gesto cotidiano, esa frase volverá a resonar. El placer que asoció con tus palabras no desaparece, se transforma en un recuerdo recurrente. Así funciona la naturaleza humana. Lo que se asocia al gozo se repite en el pensamiento, como una melodía que no cesa. Cuando dices, me encanta cuando me haces sentir tuya, estás construyendo un puente entre la entrega y el placer, entre el deseo y la confianza. En su memoria quedará grabado no solo el cuerpo, sino la sensación de pertenencia, la certeza de que contigo podía ser él mismo. Las palabras no son mágicas por sí solas. Su fuerza proviene de la autenticidad, de la convicción, de esa conexión sincera con tu deseo. Cuando hablas desde la verdad interior, las frases dejan de ser un guión aprendido y se convierten en un reflejo de tu esencia. La diferencia entre quien pasa inadvertida y quien deja huella está en la manera de hablar, desde la abundancia o desde la carencia. Quien habla desde la carencia se queja, compara, juzga, repite frases que alimentan el vacío. Otra vez lo mismo, eso es todo. Esas palabras dejan marcas de fracaso y de vergüenza, y el alma, al escucharlas, se encoge. En cambio, quien habla desde la abundancia celebra, agradece, inspira. Justicia. Pero el costo había sido terrible. 14.700 personas habían muerto antes de que la plaga se detuviera. Cada una de esas muertes representaba una familia destruida, un futuro truncado, una vida perdida por la rebelión. Aarón regresó a Moisés después de que la mortandad cesó. Había cumplido su misión, pero a un costo emocional enorme. Había visto la muerte de cerca, había olido el aroma de la destrucción, había sido testigo del poder terrible de la ira divina. Su acción heroica había salvado al resto del pueblo, pero no pudo salvar a aquellos que ya habían caído. Era una lección dolorosa sobre el costo de la rebelión y la importancia de la obediencia a la autoridad divina. La intercesión de Aarón entre los vivos y los muertos se convirtió en una imagen profética de la obra de Cristo, quien también se puso entre la humanidad pecadora y la justicia divina, ofreciendo su propia vida como expiación por nuestros pecados. Después de 2 días de horror y muerte, el campamento de Israel finalmente estaba en silencio. Más de 15.000 personas habían muerto por rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. Era una tragedia de proporciones épicas, pero también una lección que resonaría a través de los siglos. La primera lección de esta tragedia es que la autoridad divina no es negociable. Dios había establecido a Moisés como líder y a Aarón como sumo sacerdote. Esta designación no venía del pueblo, venía directamente del cielo. Desafiar esta autoridad era desafiar a Dios mismo. Coré, Datán y Abirón
habían creído que podían cambiar el sistema establecido por Dios. Pensaron que podían democratizar funciones que Dios había reservado para personas específicas. Su muerte fue una demostración clara de que hay límites divinos que no se pueden cruzar. La segunda lección es que el orgullo puede cegar completamente el entendimiento. Estos hombres habían visto milagros, habían experimentado la liberación divina, habían sido testigos del poder de Dios. Pero el orgullo los había cegado a la realidad de quién era el verdadero autor de su salvación. El orgullo los había llevado a creer que merecían posiciones que no les correspondían. Los había convencido de que Moisés se había excedido en su autoridad, cuando en realidad Moisés solo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. La tercera lección es que la rebelión es contagiosa. Coré, Datán y Abirón no se rebelaron solos. Lograron convencer a 250 hombres principales y después a gran parte del pueblo. La rebelión se extendió como una epidemia que infectó a miles de personas. Esta lección es particularmente relevante para nuestros días. Vivimos en una época donde la autoridad es constantemente cuestionada, donde cada persona cree que tiene derecho a decidir qué está bien y qué está mal. Pero la historia de Coré nos enseña que hay consecuencias cuando rechazamos la autoridad divina. La cuarta lección es que la intercesión puede detener el juicio. Cuando Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, Dios escuchó sus oraciones. Cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, la plaga se detuvo. La intercesión no eliminó las consecuencias de la rebelión, pero evitó que fueran aún peores. La quinta lección es que el liderazgo verdadero se manifiesta en la crisis. Cuando el pueblo acusó a Moisés y a Aarón de asesinato, ellos no respondieron con venganza. En lugar de eso, intercedieron por aquellos que los habían acusado falsamente. Su preocupación era salvar vidas, no defender su reputación. La sexta lección es que la justicia divina es real y terrible. Dios no es solo amor, también es justicia. Cuando su paciencia se agota, cuando sus advertencias son ignoradas.